Piali, neno toca Lilical Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la novena casilla de la 13ª trecena, el tonali Chignahui Coatl, 9 serpiente. Es un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Es un tonali muy tonado y trae una serpiente preciosa cargada de sabiduría. Miren, yo ya me la he puesto aquí en la cabeza para todo lo que les quiero platicar. En el numeral 9 tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, la serpiente emplumada, que precisamente la vemos así en este tonali. Quetzalcóatl es un numen muy interesante porque él es el hijo de la gran pareja creadora, Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl, y él nos heredó la cuenta Tonalpohualli. Él fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades y nos brindó su tona, su sangre, para crearnos a nosotros. También es quien fuera a buscar el maíz para alimentarnos. Él es el conocimiento de todo lo que existe en este espacio-tiempo. Y viene acompañado de un ave muy interesante que es Huixolot. Ese mero, el guajolote, que también es un ave que representa mucho el autosacrificio, el brindar el tona, el darse a los demás. Y tiene como don ser políglota, es decir, que la comunicación asertiva se nos da hoy mucho intelecto, mucha intuición despierta y mucha facilidad para comunicar como un canto lo que traemos en el corazón. Nos toca con la señora de Coatl, que es Chalchutlicue, fluir en esta tierra maravillosa como esas serpientes caudalosas que recorren cada rincón, que se meten entre las rocas, que brotan así también en los grandes nacimientos dentro de las montañas. El señor de la noche es Tonatiuh, nuestro sol. Así que estamos cargados de tona, de energía y de mucha sabiduría. Y bueno, yo he estado muy creativa y les quiero leer algo que escribí sobre este tonali Chignahui Coatl. Y dice así. Chignahui Coatl, 9 serpiente, es el viento que danza entre los árboles, la serpiente emplumada que en su vuelo teje los hilos del tiempo y el espacio. En el susurro de las lluvias que acarician la tierra, un eco de creación en cada gota que cae trayendo vida a los rincones más ocultos. Las serpientes, como ustedes saben, están representadas en todos los elementos. Tenemos serpientes de aire, serpientes de agua, serpientes de nube y nuestro maíz maduro en su esencia femenina se llama Chicomecoatl. 7 serpiente. Hay otra serpiente maravillosa que nos habla de la ciclicidad del tiempo, esa que se muerde. Bueno, aquí no se la muerde, aquí son 2 serpientes que tienen las caras así, frente a frente, son bicéfalas, la Maquixcoatl, esa serpiente maravillosa que nos habla precisamente de cómo el tiempo oscila, cómo estamos constantemente renaciendo. 9 caminos hoy se entrelazan en nuestro ser. Los 4 rumbos, los 4 rincones del universo y nuestra energía. Cada rumbo un destino, una convergencia de saberes ancestrales que fluyen como ríos en el alma humana. Quetzalcóatl, el dador de la vida, extrajo de la montaña el maíz nutriendo a la humanidad como el sol alimenta a las flores. En su viaje se transforma cambiando de piel como el ciclo de las estaciones y con cada capa que deja atrás renace en su esencia. Un faro de luz y sombra, un guardián del equilibrio cósmico. Huixolot, el gran guajolote, acompaña su vuelo, políglota de las energías, un mensaje que vibra en cada plumaje, susurrando secretos a quienes tienen oídos para escuchar la sabiduría del mundo. Chignahui-Coatl es la serpiente que se eleva. Su cuerpo ondulante es un río de posibilidades, un puente entre lo terrenal y lo divino, donde la intuición guía la mente abierta y la creatividad florece como un campo en primavera. Es el poder de la transformación,
la capacidad de fluir con las aguas de la vida, un recordatorio de la dualidad sagrada donde el corazón responde con fuerza y en cada latido se encuentra el eco de la creación, la conciencia y el amor. La señora Chalchutlicue, que rige este tonali, piensa de Chignahuicoatl lo siguiente: desde la profundidad de mis aguas, yo, Chalchutlicue, la señora de la falda preciosa, observando el fluir de Chignahuicoatl, siento como cada gota de lluvia es un susurro de su esencia, un eco de la vida que danza en la tierra fértil que acaricio. Soy el espejo donde se refleja su viaje, la fluidez que permite que la serpiente teja su camino a través de la creación. En cada ola veo su transformación, cambiando de piel, renovándose como el río que nunca se detiene, su energía vital fluyendo hacia el horizonte. Chignahuicoatl, bajo la regencia de la gran Tlazolteotl, la tejedora de los destinos, es el viento y la lluvia, el vínculo entre lo tangible e intangible, mientras yo, Chalchutlicue, con mi falda de jade, nutro el suelo y despierto la vida. Soy la emoción y la sensibilidad, la madre que abraza a sus hijos con la fuerza del corazón. En mi abrazo las aguas se derraman y al caer llevan consigo el mensaje de lo que significa ser humano, del ciclo eterno de la creación donde cada lágrima y cada rayo de sol se convierten en alimento para el espíritu. Soy la dualidad que acompaña a Coatl, la que comprende la danza de la luz y la sombra, la que escucha las historias del viento que corren libres entre los árboles y en cada susurro encuentro la sabiduría de un mundo que fluye y se transforma. Así, juntos, somos el ciclo sagrado, unidos en la esencia de la vida donde cada serpiente que se eleva es un recorrido de que en el corazón de la creación la transformación es la clave y en las aguas que fluyen la eternidad se revela. Estamos hoy llamados a ser este arquetipo, Chignahuicoatl, a ser serpientes que emanen de todos los rincones, que vayan hacia todos los rumbos. Así que este es el canto de nosotros, el canto de las serpientes. Hoy están presentes las serpientes, con crestas floridas de jade. Sus lomos son ojos estrellados, plumas de quetzal brillan en el aire. Larguísimas colas anaranjadas, amarillas y negras bailan en el viento, marcando el paso de la vida. Cada estrella mandará la suya, cada árbol, cada corazón, cerca del ocaso un murmullo, hombres asomándose a las ventanas con la esperanza en la mirada. No va la mía, yo no tengo serpiente. Pero en el fondo, en el eco resuena el deseo. Esa es la mía. Dejémosla pasar. A las negras que resguardan la montaña, a las amarillas que se esconden temprano entre las ramas, a las gordas y lentas navegando en el profundo río. Dejémoslas pasar con el respeto del que sabe, mas si una roja aparece, ágil y diminuta, silbando melancólicamente, saltando como si tuviera alas, acerquémonos en silencio, escuchemos su canto. Ella es la serpiente de nuestro corazón, es la serpiente de mi corazón. Hoy están presentes las serpientes que traen vida, susurros de la tierra, ecos de sabiduría. Dejemos que fluyan, que nos envuelvan en su dulce danza, pues en cada una de ellas hay un latido, hay un sueño, hay un hogar. Y bueno, pues ahora viene nuestra adivinanza y dice así: de Tonacatecuhtli, el tercer hijo soy. Voy al Mictlán, busco los huesos, Xolotl, mi gemelo, me cuida en el proceso. Doy vida al polvo con mi tona, de la tierra nace la persona, hormiga negra, en mi andar, del maíz extraigo el manjar. A mi lado, el guajolote fiel, políglota de energías, tonado su ser. ¿Quién soy yo?
que al más igual siendo preciosa serpiente, la cuenta que todo lo cuenta da? Seguro que sí sabe la respuesta. Y bueno, pues nuestro conjuro está versado el día de hoy y dice así. Hoy yo mismo soy Chignahuicoatl, el poder de la pasión que arde, energía vital que fluye, desde la cálida y cerrada oscuridad de la conciencia, un fuego interno que se prende, que se apaga. Yo soy un libre pensador, generador de cambios, guiado por mi intuición, rompiendo cadenas, despojándome de programaciones limitantes, los viejos patrones que ya no me sirven hoy. Mudo de piel, como la serpiente que se renueva mostrando mis plumas de quetzal, brillando en colores brillantes, cada uno una mariposa, cada destello una afirmación, una declaración de libertad. Soy el eco de un susurro, la voz que se alza en la penumbra, un canto de transformación, un viaje hacia lo desconocido donde el poder de la pasión me guía, me eleva, me libera. Hoy, en este instante, reclamo mi esencia, la fuerza que me habita y abrazo mi camino como Chignahuicoatl, un espíritu indomable fluyendo en la danza de la vida. Bueno, pues espero que este conjuro sea un canto para ti, un canto de gloria, porque hoy nos toca hacer precisamente ese símbolo, ese signo, ese Dios, ese Quetzalcóatl, Chignahuicoatl. Y bueno, pues recuerda suscribirte a mi canal y darme likes, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca hacer, mira, una serpiente que fluye. Yo me puse este atuendo porque nací en la cuenca del Papaloapan y es un río maravilloso con muchas mariposas. Es el río de las mariposas. Y bueno, quiero decirte que tengo 2 relatos que escribí. Uno es para mi amiga Marina, que la quiero mucho y que en su casa está llena de serpientes. Ella misma es, un coscacuautli, pero también con la esencia de una serpiente maravillosa. Y yo le hice un relato que espero que le guste y que les voy a contar en otro programita. Y también hice una historia muy bonita, una leyenda de allá del Papaloapan. Bueno, pues te espero que escuches esos cuentos en los siguientes programas. Y ya me despido, Timota.